Hola, ¿cómo están? Continúo con la comparación de nuestro idioma, el español, con el idioma aymara, para que pueda de este modo explicar de forma más didáctica cómo funcionan sus estructuras y así mostrarles el patrón de construcción que el aymara usa para formar sus oraciones. Como ya he mencionado en los anteriores videos, estamos haciendo las comparaciones y estoy desglosando la estructura del idioma aymara usando oraciones sencillas de formar. En este caso estamos usando el sufijo verbalizador, el verbo wa. Es el verbo ser o estar, ¿sí? Para describir acciones, situaciones y sobre todo cosas, ¿sí? Y como ya también he explicado en los anteriores videos, la estructura en las oraciones básicas del idioma aymara. ¿De acuerdo? Siempre hay un núcleo, una raíz nominal, que también se llama morfema base, que a partir de ahí se aglutinan los sufijos hacia la derecha. Pueden ser 2, 3 sufijos, pero siempre hacia la derecha. Y el sufijo principal por lo general está al final, como ya hemos hecho en los ejemplos, ¿sí? El wa, para describir, siempre va al final, o sea, a la derecha. Y también hay un morfema libre. Por lo general es el sujeto o la persona en la oración que está siempre, por lo general, al principio. Y entre los morfemas, entre los núcleos, generalmente están estos conectores, el wa y el ja. ¿Sí? El ja. El ja, repito, es un sufijo de énfasis. Es un conector dentro de una oración, pero no deja marca oracional en la traducción, o sea, no se traduce. Es un conector dentro de la oración. Por lo general, para explicarlo más simple, es un marcador del tema, ¿sí? Marca el tema o el sujeto y está generalmente está en el morfema o en la raíz débil. Acompaña y conecta los núcleos primarios y o fuertes. ¿De acuerdo? El ja. No se traduce, recuerden. En cambio el wa, que no está relacionado con el sufijo verbalizador wa, que recuerden siempre va, cuando es verbo, después del núcleo principal. ¿Sí? Casi al final. Pero también el wa es un conector, igual que el ja. El wa es un sufijo enfático primario y el ja es secundario. Vamos a hacer más ejemplos para explicarlo. El wa, como conector, da sentido de afirmación a la oración o la frase. Es un marcador tópico de afirmación, pero no tiene nada que ver con el primer uso del wa, que es el verbo ser o estar, recuérdenlo. ¿Sí? Y después está el sufijo o el morfema libre, que no es, en este caso, el núcleo principal, es el núcleo secundario. El principal sería el morfema o el núcleo nominal. Por lo general son núcleos nominales. El morfema base va siempre acompañado de los sufijos principales, como hemos hecho en los ejemplos. Y el morfema libre, en este caso, sería el núcleo secundario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer más oraciones y las comparamos para ver cómo funcionan y cómo se estructuran. Bien, en esta oración tenemos la pregunta ¿cuál es tu nombre? En español, ¿cuál es tu nombre? En inglés sería What is your name? En alemán, Wie ist der Name? En francés, Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Y en aymara, Kunas sutimaja. Kunas sutimaja. ¿Sí? A diferencia, como ya hice en las anteriores comparaciones, de los otros idiomas, la progresión y la formación del aymara es muy diferente. Debemos encontrar primero el núcleo, que no es el sujeto, el núcleo de la oración, que sería la raíz principal o el morfema base, ¿de acuerdo? Raíz o núcleo principal, vamos a poner ese término para que se entienda más fácil. Suti, que sería nombre. Luego viene el sufijo, en este caso esto es pregunta, ¿no? Viene el sufijo posesivo ma, tú.
El sufijo ma es el sufijo posesivo de la segunda persona del singular, tú. Luego viene el conector, el enfatizador, el marcador dentro de una oración, en este caso ja. Y luego está en las preguntas, siempre en las preguntas que buscan información, kuna, kiti, kauki, kauja, kaukiru, quién, dónde, cómo, cuándo. En este tipo de preguntas siempre va el sufijo sa. Siempre debería ir acompañado de las preguntas que buscan ese tipo de información con el sufijo sa, que sería el sufijo para traducir, ¿no? Ser o estar. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? ¿Cómo es? En este caso, ¿qué es o cuál es? Kunasa. Siempre debe ir ese tipo de preguntas con el sufijo sa. Kunas sutimaja, ¿no? Que en este caso el pronombre interrogativo, kuna. Se forma así. Recordemos, el morfema principal, en este caso suti, el auxiliar, y la secuencia de sufijos, la progresión de sufijos, la yuxtaposición de sufijos siempre va de este modo. Siempre van después del núcleo principal hacia la derecha. Luego, entre el morfema libre y el morfema principal, o sea, entre las raíces secundarias o las raíces principales, siempre van los conectores wa y ja. ¿Sí? Siempre van después de estos. Para hacer esta otra oración, por ejemplo, seguimos usando este sufijo verbalizador, el verbo wa, porque es el verbo más simple de usar. Por ejemplo, para decir mi gato es negro, necesitamos estas palabras: pisi, gato, chiara, que es el color, y el sufijo posesivo mi, ja en este caso, que es el sufijo posesivo de la primera persona. Entonces, para armar la oración, mi gato es negro, en inglés sería my cat is black. En francés, por ejemplo, sería mon chat est noir. Sí, recuerden la progresión de estos idiomas, sujeto, verbo y complemento. En cambio, en aymara necesito armar de la siguiente manera: pisijaj chiarawa. Pisijaj chiarawa. Sí, necesitamos. La raíz en este caso, o el morfema base, el núcleo es chiara. Luego viene el verbo. El verbo siempre va sufijando al núcleo, no olviden, el verbo principal, en este caso wa. Y entre la raíz fuerte o el morfema base y la raíz débil o el núcleo débil, generalmente siempre están estos conectores, el wa o el ja. Siempre vamos a ver por lo general el ja conectando estos dos. No se traduce, recuérdenlo. El ja, que es muy diferente del ja, que es el sufijo posesivo de la primera persona, mi. La diferencia está clara y explícita. Pisijaj chiarawa. Entonces, al momento de traducir, sería: es negro mi gato. Es negro mi gato, no mi gato es negro. Es negro mi gato. Ese es el orden, por eso esas flechas indican de qué manera se arma y cómo se traduce al español. Sigamos con más ejemplos de cómo se arman estas oraciones en aymara. Continuamos.